Buenos días. El devocional de hoy en nuestra lectura cronológica se encuentra en Salmos capítulos 37 al 40. El Salmo 37 es un salmo didáctico, como dice Pablo Hoff, escrito en forma alfabética, llena de dichos proverbiales que tanto gustaban a los escritores sapienciales, es decir, dichos de sabiduría. Como el libro de Job, este poema trata el problema del mal. En un mundo bajo el gobierno divino, se ve con frecuencia padecer a los justos y prosperar a los malos. El compositor pregunta dolorosamente si es verdad que Dios gobierna con justicia. El salmista contesta señalando que Jehová sí gobierna y lo hace para el bien de los justos. Los que confían en Él, hacen el bien, se deleitan en Él, encomiendan su camino a Él y esperan en Él. Por otra parte, la prosperidad y felicidad de los malos es pasajera. Los malignos, como hierba, serán pronto cortados, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. La heredad de ellos será para siempre. Lo que toca al justo es encomendar su camino a Jehová y seguir confiando en Él. Verso 5. Pues Él proveerá. Verso 25. Jesús nos enseña a no preocuparnos de las cosas materiales. Mateo capítulo 6, verso 25 y Lucas capítulo 12, verso 22. Y otras escrituras abundan en promesas referentes al suministro de las necesidades materiales del pueblo de Dios. Lo vemos en Filipenses capítulo 4, verso 19, Salmos capítulo 23, verso 1 y Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8. Lo que creemos necesitar puede ser distinto de lo que Dios sabe que necesitamos, pero todo creyente puede reclamar las promesas de Dios para aquella provisión legítima. Dios provee a cada creyente según sus reales necesidades. En el Salmo 38 vemos el tercer salmo penitencial y es acróstico. Consiste en una súplica urgente de David, quien padece, además de una grave enfermedad, el abandono por parte de sus amigos y la persecución despiadada de sus adversarios. El salmista reconoce que su enfermedad dolorosa es el resultado de su pecado y pide ayuda a Dios. ¿Cuántas veces pensamos estar pasando una prueba cuando en realidad es que estamos pasando disciplinas por causa de nuestra maldad? Los salmos penitenciales nos llevan a meditar en ello. El salmista, buscando misericordia, confiesa, Salmo capítulo 38, verso 3, Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No hay nada más sabio que reconocer y confesar a Dios para recibir misericordia, que no se recibe sin esos previos pasos. ¿Necesitas tal vez hacerlo? En el Salmo 39 vemos al siervo suplicante. La interrogación candente es por qué disciplinaría Dios a una criatura tan frágil y pasajera como el hombre. El salmista lucha por contener sus pensamientos por temor de deshonrar a Dios, pero al fin, cansado ya de tanto sufrir, expresa su queja a Dios y le pide una explicación, versos 1 al 4. Siente que la muerte se acerca y que la vida es tan insustancial como la sombra, versos 5 al 6. Reconoce su pecado y clama a Dios para que lo perdone y quite sus desgracias, versos 7 al 11. Finalmente, el Salmo 40 es un salmo precioso. El escritor de la carta a los Hebreos ve en los versículos 6 al 8 algo más que la consagración de David. Aplica el pasaje a Jesucristo, Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10, y en este sentido el salmo es mesiánico.
La obediencia es mejor que sacrificio. La obediencia sumisa de Jesucristo a la voluntad del Padre es muchísimo mejor que todas las ofrendas del Antiguo Testamento, puesto que éstas eran solamente preparatorias y pasajeras, anticipando el único perfecto y final sacrificio, el del Hijo encarnado de Dios. En el verso 6 leemos: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. No es claro si la expresión es una alusión a la costumbre de horadar la oreja de un esclavo en señal de esclavitud voluntaria y perpetua. Éxodo capítulo 21, verso 6. Probablemente se refiere a la abertura del oído, como en Isaías capítulo 48, verso 8, y en Isaías capítulo 50, verso 5, la cual significa hacer capaz y deseoso a uno para escuchar la voz de Dios y obedecerla perfectamente. A propósito, ¿eres tú una persona sumisa y dispuesta a escuchar la voz de Dios? En el verso 7 dice: He aquí vengo. Probablemente se refiere a la consagración de David al ser entronizado, y llega a ser una profecía de la dedicación absoluta de Cristo al encarnarse. El término "el rollo del libro" sugiere la copia de la ley que los reyes hebreos recibían cuando eran coronados. Podemos verlo en Deuteronomio capítulo 17 versos 18 al 20 y en Segunda de Reyes capítulo 11 verso 12. De esta manera, el monarca podía leer diariamente la palabra divina con el fin de temer a Dios, de sujetarse a la ley revelada y de hacer sus decisiones conforme a la voluntad de Dios. En el caso de Cristo, en el rollo estaba escrito de él: ¿qué cosa? De su muerte y resurrección, pagando nuestra maldad y siendo el sacrificio voluntario y perfecto para nuestra redención. Gloria a Dios. Bendiciones, amados.